Bienvenidos chicos una vez más a otro video más de fisiología. Esta vez vamos a estar hablando un poco de fisiología del sistema renal y vamos a intentar de ver ese proceso de cómo se forma, valga la redundancia, la orina. Y hay tres procesos fundamentales que quiero que revisemos: el proceso de filtración, el proceso de reabsorción y el proceso de secreción. Es posible que en la mayoría de los casos el proceso que nosotros siempre aprendemos de manera inicial es el de secreción o excreción, el sacar sustancias que pudieran ser nocivas o sustancias tóxicas como los metabolitos de nitrógeno de nuestros cuerpos. Esa es la idea que primero aprendimos, ¿verdad? Sin embargo, hay algo más profundo con respecto a esto que quería o quiero que estemos revisando en el siguiente video. Así que vamos juntos a ver en qué consisten estos procesos. Y en este primer video, la idea principal, como ustedes ya ven, es enfocarnos en el proceso de filtración glomerular. En el proceso de filtración glomerular, grandes cantidades de agua y soluto van a pasar a través de una membrana. Esta membrana va a servir para filtrar algunas sustancias de la sangre y van a permitir que esas sustancias pasen a los túbulos. ¿Cuáles túbulos? Si recordamos, la nefrona tiene una unidad funcional llamada nefrona. Y esa nefrona está compuesta por una serie de capilares y unos túbulos que vamos a estar viendo en más detalle a continuación. Lo primero es recordar la nefrona. Como les había dicho, tenemos la arteriola aferente, arteriola eferente, cápsula de Bowman o espacio capsular. Aquí tenemos el glomérulo y aquí tenemos la primera parte del túbulo que se llama la túbulo contorneado proximal. La formación de la orina inicia con la filtración de las sustancias a través de la sangre, en lo cual estos pequeños fluidos y solutos van a pasar desde el glomérulo hacia el espacio capsular. Como pueden ir viendo en imagen, vienen por acá y se va filtrando hacia el espacio capsular que está de amarillo y luego va a ser llevado a los túbulos. Ahora, el proceso de filtración se asemeja mucho a las máquinas de café, como vemos aquí en pantalla, que van a tener un papel de filtro que hace el juego de membrana de filtración, lo mismo que hace la membrana del glomérulo. Va a permitir que el agua y solutos pequeños pasen a través, pero los que son muy grandes, no. Como ustedes ven, los glóbulos rojos que son grandes no pueden pasar la membrana. Esto utiliza la fuerza de gravedad. Sin embargo, ¿cuál es la fuerza que promueve la filtración glomerular? Esa fuerza va a ser la presión arterial. La fuerza que promueve la filtración glomerular es la presión arterial. Ahora bien, la membrana de filtración está compuesta por tres capas. La capa número 1, ¿verdad? Es el endotelio glomerular fenestrado. Y fenestrado significa que tiene pequeños orificios. ¿Orificios para qué? Para permitir que se filtren sustancias pequeñas. Tiene una membrana basal y tiene los pequeños orificios de filtración, como pueden ver aquí en esta imagen de microscopía electrónica, donde podemos ver la membrana basal, ¿verdad? Y podemos ver las pequeñas fenestraciones que van a permitir, chicos, el paso de sustancias pequeñas. Pero ¿de quién no vamos a permitir el paso? ¿Ven esta sombra de color negro aquí? De glóbulos rojos. Porque si esos glóbulos rojos pasasen por la membrana de filtración, no va a haber ninguna manera de que sean reabsorbidos. ¿Y van a aparecer dónde? En la orina. Y cuando eso aparece en la orina se llama hematuria y puede ser un dato, evidentemente en este caso, si es a nivel del glomérulo, de un proceso inflamatorio glomerular que dañó la membrana de filtración glomerular, como por ejemplo una glomerulonefritis. ¿Cuál? Tú puedes elegir cuál: infecciosa, inmunológica, etcétera.
No solamente el tamaño es un componente a tomar en cuenta, sino también las propiedades eléctricas de cada sustancia. Es decir, que la carga eléctrica también juega un rol. La filtración glomerular es un proceso de flujo continuo llevado a cabo por la presión hidroestática de la presión. Por eso dije que la presión arterial es la que promueve la filtración, donde el agua y solutos pequeños, como pueden ver, pueden pasar a través de los pequeños orificios que tienen la estructura de la membrana de filtración. Sin embargo, proteínas como la albúmina, ahí la pueden ver de color rosado, no pasa, y esos grandes glóbulos rojos tampoco. Es un mecanismo que permite el paso de sustancias, pero que impide el paso de otras, y va a estar promovido de manera inicial por la presión arterial. Por lo tanto, espera que a mayor presión, mayor filtración, presión, menor filtración. Aquí vamos a intentar de analizar las sustancias que están en el filtrado, en ese momento, ¿verdad? Que los capilares, en este caso la arteriola aferente y eferente, llevan la sangre por presión a través de las membranas de filtración a la cápsula de Bowman. Y vemos que hay agua, iones en la forma de sodio, potasio y cloro. También tenemos desechos nitrogenados como la urea, el ácido úrico y la creatinina, muy tóxicos. Y también algunas moléculas orgánicas como la glucosa y los aminoácidos. Y yo sé que esa primera pudiera llamarte la atención, glucosa. Y es que la glucosa se filtra libremente por el glomérulo y la respuesta, chicos, es sí. La glucosa inicialmente es filtrada por el glomérulo, pero es anormal que aparezca en la orina. Ahora bien, ¿cómo los contenidos del filtrado pueden alterar la membrana de filtración si está destruida o dañada? Esto es interesante porque ahorita le hacía referencia a este mismo contexto. Si, por ejemplo, tenemos procesos inflamatorios infecciosos locales sobre el riñón, pues esto va a llevar a un daño en la membrana de filtración. Y nos ponen una lista de opciones aquí. La primera opción que nos da, bueno, si la membrana de filtración está dañada, significa que vamos a tener una disminución en el volumen de filtrado. Nos dan también la opción de, bueno, va a haber un aumento de las proteínas, también nos dice que va a haber un aumento de la glucosa y nos dice que va a haber un aumento en la presencia de células de la sangre. Pero como ustedes pueden ya imaginarse por lo que hemos hablado, aquí puede haber algunas opciones que pudiéramos considerar. No va a ocurrir una reducción en el volumen, al contrario, pudiéramos decir que pasaría más fácil, pero sí va a haber un aumento en la proteína, va a haber un aumento en la proteína en el sentido de que antes no había filtración de proteínas, no había, y ahora la vamos a tener. Y esto va a llevar a algo que se llama proteinuria. También, al estar roto, ahora los glóbulos rojos van a poder pasar, que también no podían anteriormente, y va a llevar a hematuria. Ya la glucosa pasaba de manera normal y no va a causar una reducción en el volumen, al contrario, pudiera llevar a aumentarlo. La presión hidroestática glomerular va a promover la filtración. Y en términos generales, si ustedes buscan en la mayoría de los textos, se habla que esa presión de filtración usualmente es de unos 60 milímetros de mercurio. Sin embargo, si ustedes recuerdan las fuerzas de Frank Starling, ustedes recuerdan que también va a haber presiones que se oponen a este proceso de filtración. Y vamos a tener, en este caso, dos presiones que se oponen a estos 60 milímetros de mercurio. Y ustedes se pueden estar imaginando cuáles son ellas, solamente si recordamos los datos que hemos aprendido previamente de las fuerzas de Frank Starling. Aquí vemos ya nuestra primera, que es la presión hidroestática de la cápsula de Bowman. Y tenemos acá la presión coloidosmótica o oncótica de lo que es el glomérulo. ¿Okay? Estas dos, de 15 y 28 aproximadamente, se oponen a 60 miligramos, a 60 milímetros de mercurio. Esto es interesante, chicos, porque malo bien, a pesar de que haya esa oposición, nunca van a superar esos 60 y va a permitir que haya una presión neta de filtración de aproximadamente unos 17 milímetros de mercurio.
Y la analogía es básicamente, aquí tenemos el jugador número 60 de fútbol, está intentando llegar a un touchdown, pero aquí vienen dos jugadores, el 15 y el 28, que son la hidroestática del capsular y también la coloidosmótica del glomérulo, que se oponen, pero como pueden ver el tamaño y la fuerza del número 60 es mucho mayor y por lo tanto él puede continuar el proceso de filtración. Ahora, ¿qué pasaría si esto disminuyera? ¿Verdad que sí? ¿Qué pasaría si esa presión fuera menos de 60? El total de la filtración se forma por los riñones y es llamado tasa de filtrado glomerular, o al menos lo que se filtra por minuto, y es un aproximado normal de 125 mililitros por minuto. Eso es lo que filtra tu riñón, 125 mililitros por minuto constantes de fluido y de solutos. La tasa de filtrado glomerular, que es esa cantidad de sangre, ¿verdad? Que es filtrada por minuto y por lo tanto se forma la orina. Dijimos que es aproximadamente de 125 mililitros por minuto. Y las fluctuaciones que pudieran ocurrir pueden afectar en ciertas situaciones la tasa de filtrado glomerular. Por eso el riñón es bastante inteligente y posee mecanismos de autorregulación. Nosotros ahorita dejábamos varias preguntas en el aire. Preguntas en el aire en el contexto de qué es lo que promueve la filtración glomerular. Dijimos la presión arterial. Y ahorita le dejé una pregunta en el aire. Pues le decía, pues, ¿qué pasaría tal vez si esa fuerza de 60 milímetros de mercurio no fuera de 60 y fuera menos y pudiera lograr ser opuesta completamente por las presiones que se oponen? Así que vamos a intentar de ver algunos mecanismos de cómo el riñón puede intentar de rebasar situaciones como estas. ¿Ok? Y aquí vamos a tener el ejemplo, unos cuantos ejemplos para intentar de verlo. Tenemos un paciente normal con una presión de 120 milímetros de mercurio y como podemos ver, el diámetro de la arteriola aferente se encuentra normal, ni dilatado, ni contraído, ni nada por el estilo. Y por lo tanto, la presión hidroestática glomerular está en 60 milímetros de mercurio también. El proceso de filtración está totalmente normal. Y bueno, pues el riñón está filtrando lo que aprendimos por minuto, 125 mililitros por minuto. Genial, todo está perfecto, ¿verdad? Pero hay situaciones, como le dije, que van a alterar este proceso y vamos a ver una de ellas en la forma del ejercicio. Ahora que estamos ejercitándonos, algunas cosas han cambiado. Lo primero que ha cambiado es nuestra presión arterial, que aumenta con el ejercicio. Ahora ya tenemos unos 140 milímetros de mercurio en nuestra presión sistémica. Las arteriolas aferentes se encuentran normales, pero al haber mayor presión, la presión hidroestática glomerular aumentó de los 60 y eso ha llevado a una filtración mayor de unos 146 mililitros por minuto. Estamos filtrando demasiados, nos vamos a deshidratar. Vamos a perder demasiado contenido. ¿Qué tenemos que hacer para corregir esto? Perfecto. Vamos a producir una vasoconstricción de la arteriola aferente. Al producir una vasoconstricción de la arteriola aferente va a llegar menos sangre al glomérulo y al llegar menos sangre al glomérulo se disminuye la presión y al disminuir la presión podemos controlar la tasa de filtración glomerular llevándola a la normal. Por lo tanto, ese proceso de vasoconstricción localizado en la arteriola aferente no va a reducir la presión arterial per se, no va a corregir el ejercicio. El ejercicio puede seguir, pero sin tener un daño a nivel de nuestro equilibrio hidroelectrolítico. Todos hacemos ejercicios y durante el ejercicio nos sube la presión, pero no nos caemos desmayados por una deshidratación constante. ¿Y quieren saber por qué? Es porque tu riñón está trabajando para autorregular y no tener una tasa de filtración glomerular por encima de lo normal. Eso es un dato bastante interesante. Recuerden, la tasa de filtrado glomerular está totalmente conectada a la presión hidroestática glomerular de 60 milímetros de mercurio, que depende de la presión arterial. Por eso los cambios en los que se aumenta la presión, aumentan la tasa de filtrado glomerular, y donde se disminuye la presión, como vamos a ver ahora, durante
el sueño, ¿verdad? Vamos a tener una disminución de ella. Cuando dormimos, lo esperable es que nos relajemos, ¿verdad? Y nuestra presión arterial tiende a disminuir, como vemos ahora aquí. Ya no son aquellos 120, sino que tenemos 100. El arteriol está normal, ni dilatada ni contraída, la presión hidrostática disminuye y la tasa de filtrado glomerular se ha caído a 104 mililitros por minuto. Si seguimos así podemos llegar a una necrosis tubular aguda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Recuerdan ahorita cuando hicimos contracción del arteriola aferente? Ahora la vamos a dilatar, muy bien, porque si la dilatamos tenemos más volumen. Y si tenemos más volumen, vamos a filtrar más. Y si tenemos más filtración, podemos recuperar nuestra tasa de filtración glomerular. Contraer la aferente en casos de presión alta. Dilatar la aferente en casos de presión baja. Mecanismos de autorregulación. Recuérdense que los vasos sanguíneos, ustedes todos pasaron por histología, van a tener células de músculo liso, ¿verdad? Que se contraen cuando son dilatadas, lo que va, o más bien empujadas, ¿verdad? Lo que disminuye el flujo de sangre. Eso se llama reflejo miogénico. Y ustedes lo recuerdan que cuando la sangre empieza a empujar sobre las paredes, ¿verdad? De la sangre, y eso va a llevar también a un aumento en la resistencia vascular. Y aquí podemos ver, imaginémonos que este señor vestido de azul es la presión arterial, el flujo sanguíneo, ¿verdad? Y ella empieza a empujar las paredes, pero cuando él le hace fuerza, entonces se fijan que el vaso sanguíneo reacciona disminuyendo su diámetro. Por eso, a mayor presión, si se le hace presión al vaso, eso va a llevar a vasoconstricción. Por eso ustedes vieron que la persona, cuando tenía la presión alta haciendo ejercicio, la arteriola aferente tuvo una vasoconstricción. Entonces se llama reflejo miogénico. Cuando la presión contra la pared del vaso sanguíneo es reducida, esto va a llevar a vasodilatación. Por lo tanto, podemos ver estos reflejos, ¿verdad? En lo que son los mecanismos de las arteriolas y también el flujo del glomérulo. Si hay mucha presión sobre o dentro de las paredes del vaso sanguíneo, vasoconstricción. Si no hay presión, vamos a tener vasodilatación. Esto se conoce como reflejo miogénico. Ahí están las fibras musculares lisas. Otro sistema de regulación, y posiblemente uno de los más complejos, es la sensibilidad de unas células de la mácula densa que se encuentran en el aparato yuxtaglomerular y van a servir para también controlar ciertas situaciones del filtrado glomerular. ¿Y qué va a pasar? Estas células de la mácula densa que ustedes ven acá se encuentran justamente entre la eferente y la aferente. La ven qué linda aquí. Esas células tienen la capacidad de determinar, por así decirlo, o de sentir, tienen quimiorreceptores, por así decirlo, donde ellos pueden detectar cuando hay una osmolaridad muy alta y cuando hay una osmolaridad muy baja. ¿Ok? Ellos pueden detectar eso y como ellos se encuentran en contacto con el túbulo, eso es un túbulo, eso que ven ahí, ¿verdad? Ellos pueden darse cuenta si a nivel del túbulo hay la osmolaridad, la concentración de sodio es muy alta o muy baja. Y ellos pueden intentar de crear una respuesta en relación a esta situación. Así que vamos a ver esta respuesta ahora. En el caso de situaciones donde tenemos una alta osmolaridad o una alta concentración a ese nivel, la traducción que hace la mácula densa es, bueno, si hay una alta osmolaridad, eso debe significar que el glomérulo está filtrando demasiado. Y si está filtrando demasiado en respuesta, va a empezar a liberar de la mácula densa sustancias vasoconstrictoras que van a llevar a una disminución del diámetro de la arteriola aferente. Y si se disminuye la arteriola aferente, va a llegar menos flujo al glomérulo, va a llevar a la disminución de la tasa de filtrado glomerular y por lo tanto debería llevar a una disminución de la osmolaridad a ese nivel y promover la reabsorción, ya que va a ir más lento, del sodio y cloro a nivel de los túbulos renales. Es decir,
que de dónde salía el vasoconstrictor, aparte del reflejo miogénico, también salía en respuesta de lo que es las células de la mácula densa. Ahora, cuando hay baja osmolaridad, la respuesta, bueno, pues debe ser otra. La respuesta es, oye, vamos a liberar menos sustancias vasoconstrictoras. Ahora, no necesitamos esto. Necesitamos que la tasa de filtrado glomerular mejore un poco. Ya no vamos a necesitar producir aquello. Y las células del aparato glomerular también empiezan la liberación de un péptido llamado renina. ¿Okay? La renina es también muy importante porque de manera consecuente la renina también va a llevar a una cascada de reacciones que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esa aldosterona, como ustedes ya conocen, tiene la capacidad también de reabsorber sodio. En un contexto donde tú pudieras tal vez sospechar que hubiera una disminución en la osmolaridad y hubiera pocos niveles de sodio, pues una reacción esperable. En especial porque reabsorber sodio significa que vas a reabsorber agua. Y si eso pasa, significa que la presión se eleva. Y lo que la mácula densa entiende de la razón por la cual la osmolaridad está disminuida es porque la tasa de filtración glomerular disminuyó. ¿Y de qué depende la tasa de filtración glomerular? De la presión arterial. Por lo tanto, él está asumiendo el riñón que la presión arterial está bajita. Como vimos en el ejemplo del sueño, pues tal vez sea una condición patológica. Y por eso la aldosterona va a ayudar a elevar la presión. Y la angiotensina 2 también, porque es un vasoconstrictor potente. Pero vasoconstrictor potente de la arteriola aferente. No, ese es el truco. Va a ser un vasoconstrictor potente de la arteriola eferente. Por lo tanto, mantiene el flujo de sangre por más tiempo dentro del glomérulo, aumentando la presión dentro de él y promoviendo filtración. Ahí tienen el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Un sistema que ocurre en respuesta a la disminución de la osmolaridad detectada por las células de la mácula densa, en consecuencia a una disminución de la tasa de filtrado glomerular, producto de una disminución de la presión arterial. Qué cadena de eventos, ¿verdad? Muy interesante. Aquí, pues básicamente se nos ejemplifica lo que habíamos estado viendo, lo que es la renina, ¿verdad? Que va a llevar a la liberación de angiotensina 2. Y la angiotensina 2, como le dije, es uno de los vasoconstrictores potentes que va a llevar a la vasoconstricción de la arteriola eferente, en este caso. Ella está contraída. Esto va a llevar a una disminución del flujo hacia afuera del riñón. O sea que no va a haber flujo hacia afuera, te va a estar atrapado aquí. Solo va a haber sangre entrando y muy poca sangre saliendo. Por eso aumenta la presión ahí adentro y eso va a promover la tasa de filtrado glomerular, porque está todo atrapado ahí. Va a tener que filtrarlo a la fuerza. ¿Okay? También, como le dije, es importante recordar que la angiotensina 2 tiene sus receptores directamente localizados a nivel de la arteriola eferente. ¿Okay? El sistema nervioso simpático también es conocido por reaccionar, ya que los nervios o las fibras nerviosas inervan la mayoría de los vasos sanguíneos a nivel del riñón. Y en momentos de estrés o pérdida de sangre, la estimulación simpática básicamente va a tomar el control por encima del sistema de autorregulación y va a ayudar a redireccionar el flujo de sangre. Uno de los órganos, tal vez en el cuerpo, que consume más sangre es el riñón. El gasto cardíaco aproximado que recibe el riñón es de aproximadamente un 25 o 22%, dependiendo del texto que estés revisando. Por lo tanto, en situaciones de emergencia, tú pudieras intentar de desviar toda esa sangre que va al riñón a otros lugares. Y por eso es que en situaciones de estrés y de emergencia, el sistema nervioso simpático va a causar una vasoconstricción severa de los vasos sanguíneos renales. ¿Y cuál es la meta de colocarle una vasoconstricción severa a los vasos sanguíneos renales? Pues precisamente redireccionar parte de ese flujo sanguíneo tan rico que recibe él desde el corazón y llevarlo a otros tejidos que en ese momento los necesitan.
Tu pregunta será, ¿hay una consecuencia a largo plazo sobre el riñón, sobre el glomérulo con respecto a esta disminución de flujo? Por supuesto que sí. Mientras más se dure en una condición así, de esta forma, más riesgo hay de que haya un daño irreparable del parénquima renal. Sin embargo, esto es un sacrificio que hace el riñón de una manera desinteresada y muy necesaria para la supervivencia de los seres humanos en situaciones emergentes. Por lo tanto, él no va a curarte el problema, pero va a controlarlo lo suficiente para que nosotros podamos actuar. ¿Actuar cómo? Deteniendo el sangrado, dando al paciente soluciones isotónicas o sangre en caso de, para restablecer el volumen. Y así, al restablecer el volumen, ya el sistema nervioso simpático vuelve a permitir que el flujo sanguíneo llegue de manera normal. Recuérdense que el neurotransmisor favorito del sistema nervioso simpático es la noradrenalina y la adrenalina, sustancias que son conocidas por tener sobre los vasos sanguíneos efectos vasoconstrictores. Por lo tanto, no debería ser una sorpresa para nosotros ver esta realidad. Siempre a mí me llamó mucho la atención la capacidad sacrificial que tiene el riñón sobre el resto del cuerpo. Él va a decir, oye, yo me voy a sacrificar, yo no voy a tomar esta sangre, tómenla ustedes para que podamos sobrevivir. Un dato extremadamente interesante que forma parte de los sistemas de autorregulación que hemos estado revisando. Hemos visto cómo los vasos del riñón pueden responder a los cambios de presión, usualmente por reflejos miogénicos o inclusive hasta por vasoconstrictores también. También vimos los sistemas relacionados con la mácula densa, cómo ya puede reaccionar según sus quimios receptores a niveles disminuidos de osmolaridad, niveles elevados de osmolaridad, para intentar de corregir los problemas. Además, pudimos ver el sistema de emergencia dado por el sistema nervioso simpático de redistribución de flujo en situaciones de emergencia como pérdida de sangre o deshidratación severa. Muy interesante, chicos. Pues básicamente